un tema principal, que lo decide todo para los mercados y para la economía incluso a futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué tiene que ver un decidir todo con el devenir? Pues tiene que ver el dato de inflación. Esto es lo que hemos comprado y ya no lo que hemos comprado. Lo que nos han dado con un paquete regalo diciendo te tienes que comer esto, te tienes que comer el empobrecimiento, te vas a comer una inflación del 4%. La complicación de la inflación de servicios es lo que generalmente actúa como elemento de presión sobre los tipos de interés. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y arrancamos estas claves de la semana con un tema principal, que lo decide todo para los mercados y para la economía incluso a futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué tiene que ver un decidir todo con el devenir? Pues tiene que ver el dato de inflación, que puede ser determinante no lo siguiente para el corto plazo en los mercados, y así lo están haciendo notar los inversores recientemente. ¿Por qué este dato de inflación es clave y en qué nos tenemos que fijar tanto en este dato de inflación como en los siguientes datos de inflación desde mi humilde punto de vista analítico, un servidor analítico y con mi experiencia que llevo trabajando en todo esto? Pues esencialmente hay dos focos de preocupación o de atención en los futuros datos de inflación. Uno es la evolución del precio de la vivienda o el peso del shelter, que el shelter es la cesta vinculada al mercado de la vivienda dentro del IPC, que se publica el próximo miércoles a las 2:30 GMT+1, hora española. Si estáis en Estados Unidos, pues hacéis la conversión de tiempo, creo que son las 8:30 de la mañana, el dato de inflación, pero en España es a las 2:30 de la tarde, hora de la España peninsular. Lo digo por acompañar también a los canarios, que es una hora menos, pero en España a las 2, España peninsular, 2:30 de la tarde. Dentro de este componente, muchas gracias José AG por esa suscripción, y aprovecho para decir que os suscribáis al canal también si lo veis esto en diferido, si os gusta el contenido económico, si veis este análisis y os gusta, acordaos de suscribiros, luego lo recordaremos. Pero aquí lo que tenemos en pantalla es el último tuit que ha lanzado Mohamed El-Erian, que es asesor de Allianz y que es uno de los que más conocen el mercado de los bonos a lo largo de la historia. Tuvo una carrera larguísima en PIMCO, la gestora de fondos más importante de renta fija a nivel planetario. Y lo que decía Mohamed El-Erian es lo que os estoy comentando ahora mismo. El foco principal, el desafío, sigue residiendo en servicios y vivienda. La complicación de la inflación de servicios es lo que generalmente actúa como elemento de presión sobre los tipos de interés. ¿Qué tenemos ahora en la parte de la inflación? Tenemos una inflación de servicios y no una inflación de bienes. Es decir, todo el segmento de la energía está ya en el sumidero. Ya no afecta tanto como podía afectar años atrás. ¿De acuerdo? O años atrás, no, meses atrás. Se ha diluido. Lo que observamos es que la inflación de servicios es la que es más pegajosa y cuesta más. Servicios es azul clarito dentro de este gráfico y inflación de la vivienda es azul oscuro. La inflación de la vivienda está estancadísima y todo pinta a que va a seguir estancada en los próximos meses, porque si nos fijamos en la evolución tanto de viviendas a la venta como en alquiler, los precios siguen sesgados al alza. Y es muy posible que no haya presión a la baja todavía en toda esta parte del shelter. Y no me estoy refiriendo exclusivamente al dato que vamos a conocer el miércoles, sino de los próximos meses, ¿de acuerdo? Es más, avanzando en esto, observad el componente shelter rent inflation vinculado también a los alquileres. Uno, shelter inflation y otro rent inflation. Es decir, la inflación del inmobiliario, vivienda, lo que la gente paga en sus cuotas hipotecarias, punto número 1, gráfico azul, gráfico línea verde, inflación de los alquileres. Lo que hemos observado es un proceso desinflacionario desde el pico, que vemos aquí, pero ya estancamiento en esta línea. Y es un estancamiento en torno al 5,7%. Ojo ahí, ¿eh? Por eso digo que esto lo decide todo. La vivienda, o el precio de la vivienda,
puede sentirse en el mundo de la inflación vinculado también a la economía y los mercados como la final de la Champions. Un precio de la vivienda repuntando al 5,7%, como publicaba por aquí The Kobayashi Letter, que merece mucho la pena siempre todos sus análisis, es presión sobre los precios a largo plazo. Y se está observando. Y observad, valga la redundancia, me voy a salir del gráfico para que veáis lo que dice, y aquí traducido al español, en este post, que me parece súper interesante. Dice, ser propietario de una vivienda se está convirtiendo rápidamente en un lujo en Estados Unidos. La inflación de viviendas en el país norteamericano es casi el doble de las cifras de inflación general, con un 5,7%, lo que os decía antes, muy cerca del 6%. La casa mediana en Estados Unidos se alquila por una cifra récord de $2.000 al mes. $2.000 al mes, ¿eh? La casa media en Estados Unidos. Comprar una casa ahora cuesta más de $3.000 al mes entre pago de hipotecas y gastos. Mientras tanto, los hogares esperan actualmente un aumento medio en el valor de la vivienda de cerca del 3,8%. Es decir, por debajo de ese nivel. ¿Se entiende, no? Durante los próximos 5 años. Esto sitúa las expectativas de apreciación del precio de la vivienda en los niveles del 2007. Y añade, el alquiler es ahora la única opción para millones de personas. Pero observad cómo esto es insostenible en términos de espiral inflacionista. Va a llegar un momento que esto no se va a poder pagar, pero la espiral sigue, el recorrido sigue. Y esto llevado al análisis del dato de inflación, que es absolutamente clave y que lo decide todo, es fundamental entender este fondo. Acordaos como hace un año los análisis iban por la senda de el shelter, como hemos visto antes, ha tenido dinámica de desinflación, y como ha tenido ese comportamiento, la inflación de vivienda va a caer y va a pesar positivamente de cara a tener una mayor desinflación. Y hace unos meses, y yo lo dije por aquí, tampoco es que me quiera poner ninguna medalla porque hay análisis varios y hemos fallado en múltiples teorías que hemos expresado por aquí en este canal. Pero sí que es interesante, yo decía, desde JP Morgan habían hecho un estudio dentro del mercado de la vivienda que decían, como el shelter empieza a recuperar, como el precio de la vivienda vuelva a subir, el componente inmobiliario dentro del IPC no va a restar, va a seguir sumando. ¿Qué hemos observado recientemente? Que el componente shelter ha seguido sumando. Y esto es clave para entender la parte súper pegajosa de la inflación durante todos estos meses, que va a seguir. Y esto con respecto a la vivienda. Aunque la energía reste, que va a empezar a restar a partir de los próximos meses, tienes una parte de servicios que está anclada al corazón y que no nos lo quitamos. Es como Venom de Spider-Man. No sé si habéis visto Spider-Man, pero es como Venom de Spider-Man, ese simbioide que se te mete en el cuerpo y te distorsiona todo, ¿no? Te da superpoderes, pero ¿qué superpoderes? Evitar la recesión, ¿no? En este caso, haciendo la analogía. Pero evitar la recesión a costa de empobrecimiento ciudadano. Y eso es lo que vamos a tener en los próximos meses, haciendo esta previa de inflación. Pero observad, esto que tuiteaba Wall Street Silver, que decía, everything's fine, todo está bien. ¿Por qué? El 87% de los inquilinos, de los que tienen alquileres en Estados Unidos, don't believe they will ever own a home. Es decir, nunca creen que van a tener una vivienda en propiedad. El 87% de la gente que está alquilada cree que no va a tener una vivienda. ¿Esto os parece normal? O sea, ¿esto parece lógico? No, es que no ha habido recesión. Esto no es lógico. Esto no es lógico. Y esto pesa que no veáis en el componente inflación, en el análisis de la inflación que puede venir. Ligando con todo esto, por ir a la parte de la inflación, observad esto que compartía Julian Bridgen sobre Michigan Real Income Expectations, es decir, expectativas de ingresos reales por parte de la Universidad de Michigan. El estudio que hace sobre, oye, ¿qué expectativas de ingresos creéis que podemos tener de cara al futuro? Pues el sondeo es catastrófico. Y esto es inflacionista. ¿Por qué? ¿Qué está esperando la gente cuando les preguntan? Expectativas de inflación, expectativas, perdón, de ingresos reales. Lo que esperan es el menor nivel desde el 2012, 2008 y 2010. Están respondiendo que van a tener unas expectativas de ingresos reales a niveles depresivos. ¿Por qué? Como consecuencia de que se estima una mayor inflación en los próximos meses. Y mayor inflación no quiere decir un 10% de inflación, por lo menos sobre la base actual. Lo que quiere decir es más posibilidades de estar entre el 4% al 5% incluso,
que al 2%. Del 3 al 4, impepinable, parece que es lo que está descontando ahí el mercado. Y esto es lo que hemos comprado a día de hoy como ciudadanos. No, y ya no lo que hemos comprado. Lo que nos han dado con un paquete regalo diciendo, te tienes que comer esto, te tienes que comer el empobrecimiento, te vas a comer una inflación del 4% o del 3 y pico. Y volvemos a lo de siempre. O hacemos algo para combatir esto, porque ahora vamos a ir al dato de este mes, de esta primera clave, que es que la inflación lo decide todo, pero o nos movemos como ciudadanos o estamos perdidos. Y por eso, y siempre os he dicho, una de las estrategias que yo hago, y que podéis complementarlas con estrategias vuestras, ¿no? Podéis complementarlas con estrategias vuestras y lo que decidáis hacer en todo momento. Pero una de las estrategias que yo he hecho, y ya lo sabéis, es a través de Trade Republic. Porque ahora mismo Trade Republic, que es un neobanco con licencia por parte del Banco Central Europeo y regulado por la BaFin alemana, y está ofreciendo, que lo estáis viendo aquí, que es muy importante, un 4% TAE a todos sus usuarios. Es decir, si la inflación está al 3 y pico, si te dan un 4%, por lo menos no perdemos esa parte. Y luego, lo que yo hago, generar carteras tactiquillas que estáis viendo aquí y que, por cierto, ojo China, que la tenemos ya con un 25% de rentabilidad desde que hicimos las aportaciones aquí con todos vosotros. La plata ya nos está dando un 2%, renta fija a largo plazo, fatal esa estrategia, ya os lo dije. Sigo manteniéndola mientras no me dé un menos 10, pero la tenemos en un 2% abajo. Y estas aportaciones periódicas que estoy haciendo al Core MSCI World. Y esto lo estoy haciendo pensando en mi futuro hijo, que voy a ser papá, ya sabéis, en 6 meses. Y bueno, pues estoy empezando a hacer aportaciones de cara a ese plan de ahorro-inversión pensando en mi futuro hijo. Con lo cual, las estrategias de tener parte de liquidez al 4% más hacer tu carterita, y esto es pues una parte táctica que tengo aquí, ¿vale? Para que lo podáis comprobar. Luego yo tengo mi cartera con cantidades más gruesas, pero aquí lo podéis comprobar. Pues merece la pena. Y tener un 4% con estos niveles de inflación y a lo que nos están llevando con esas expectativas que hablamos de la Universidad de Michigan es que me parece súper clave, súper clave. Es mi opinión personal. No estoy recomendando nada, sino lo que yo estoy haciendo. Y por eso, si queréis beneficiaros también de esta posibilidad, os pasa Chris por el chat el enlace a la plataforma para que la descarguéis. Y también, si lo veis desde YouTube, lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Porque, insisto, o nos movemos o nos mueven. Lo he dicho muchas veces. Y utilizar plataformas. Oye, no, es que yo es que me muevo con el broker de mi entidad bancaria tradicional. O tengo otra. Yo tengo 3 o 4 brokers, Esto no es ningún secreto. Las marcas con las que estoy asociado lo saben. Yo tengo 3 o 4 brokers. Oye, si una me da un 4, la otra me da un 5, la otra me da posibilidad de invertir con opciones, otra para invertir al contado, otra para invertir en futuros, diversificaremos entre brokers. No, ¿qué problema hay? ¿Por qué no vamos a poner aquí parte de la liquidez que tenemos y en otros brokers otra? Es mi opinión. Yo creo que merece la pena. Así que si echadle un ojo, os descargáis la plataforma, le echáis un ojo. Oye, ¿os gusta? Hacéis aportaciones como estamos haciendo aquí, fenómeno. Le echáis un ojo, ¿no os gusta? Pues aquí nadie obliga a nada, básicamente. Yo creo que se entiende todo importante, ¿no? Se entiende todo de forma importante. Me decía por aquí José AG que meta en GameStop y AMC. Oye, si queréis lo buscamos, En plan de risas, ¿no? Decís que lo hagamos de risas. Luego al final del programa, si queréis hacemos ahí una aportación y a lo mejor me saco una intradía, ¿no? Pero volviendo al tema de la inflación y la primera clave, y ya entrando en lo que va a ser este próximo dato de inflación que vamos a tener, que ocupa gran parte del programa en la inflación porque es vital para el comportamiento del mercado en estos próximos días, estas próximas semanas, observad que esto es el trilerismo otra vez. Es el trilerismo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el precio del café va a salir de la cesta del IPC durante este mes. Ojo, porque desde septiembre del 2023 el precio del café ha subido un 78%. Y lo han sacado de la cesta. El café. Hay que ver qué hizo el precio del café en el mes de abril. Porque como subiera mucho y el IPC esté más o menos ahí, oye, a lo mejor el café tenía la culpa. Pero esto es importante a la hora de hacer los cálculos de cara a este mes. Que la BLE se ha anunciado que los precios del café ya nunca más se van a tener en cuenta en el cálculo del IPC. Llamativo ahí, ¿no? Llamativo ahí. Bien, ¿y qué podemos esperar del dato de inflación? Y vamos a utilizar, como siempre, el nowcasting de la Fed de Cleveland, que me gusta como tenerlo de referencia, ¿no? Simplemente porque no es matemático esto, nadie tiene la bola de cristal, pero sí podemos anticiparnos a tendencias, sobre todo entre lo que dice el consenso y lo que dice el nowcasting de la Fed de Cleveland. Y en este caso,
el newscasting de la Fed de Cleveland es algo más pesimista que el consenso. Ahora os voy a decir por qué. Porque de cara a abril, el consenso espera un repunte del 0,3% mensual en la inflación general y del 0,3% en la subyacente. Y el newscasting de la Fed de Cleveland estima 0,41 y 0,31. Esto nos llevaría, según la Reserva Federal de Cleveland, a un IPC del 3,5% general y 3,65% subyacente en términos anualizados. Vamos a ir al calendario directamente para ver que veáis lo que efectivamente muestra el consenso. A ver, dame un momentito que nos vamos justamente estos viernes, nos tenemos que ir al miércoles. Estos miércoles, perfecto. Y aquí en miércoles lo que vemos es 3,4% se espera anualizada y 3,6% subyacente. Fed de Cleveland, 3,6, 3,5. Es un poquito peor de lo que prevé el consenso de mercado. Os he lanzado una encuesta a mi comunidad de Discord, a los que os aprovecho que os unáis para que votéis de si pensáis que va a haber una sorpresa negativa, una sorpresa positiva con la inflación o va a estar en línea el dato. Y yo creo que, fijaos, que para este mes, viendo las tendencias, viendo la evolución del precio de la energía, aunque no va a tener tanto peso, y aunque el shelter va a seguir pesando y la parte de servicios también, pero creo que es un dato, y así lo está descontando parte del mercado, que va a ser en línea o incluso puede ser algo mejor de lo esperado. Es lo que parece que está descontando ahora mismo el mercado. Y yo creo que puede estar por ahí la cosa. Lo cual no quiere decir que en futuros meses pueda haber presión, y ya lo estamos viendo. La dinámica es creciente. Que haya un alto en el camino no quiere decir que el camino se borre que tenemos trazado. No, porque lo están marcando claramente. Pero puede ser que este mes justamente esté en línea con lo que dice la Reserva Federal de Cleveland e incluso el consenso. Los problemas, como siempre vemos con cifras gruesas, si tenemos un 0,46 mensual, el promedio nos lleva, en la inflación general, no al 3,6, sino al 3,7, lo cual estaría enquistadísimo. Y en el caso de la subyacente, cuidado, porque también la tendríamos en el 3,7. En ese escenario. Con lo cual, 0,46, es decir, por encima de 0,45, alerta roja, peligro, ¿vale? Estamos en ese contexto. El escenario más probable no es ese. Hay que contemplarlo, porque eso monta un jaleo en los mercados espectacular. Como tengamos 0,45% mensual o por encima del 0,45 y el promedio nos lleve a 3,7 o cercano al 3,7, tenemos el jaleo en los mercados, el jaleo bajista y la oleada de ventas, otra vez. Ahora bien, si tenemos un 0,34, cosa que es posible, o sea, lo más posible es que tengamos entre un 0,35 y un 0,40. Eso es lo más probable, según he estado leyendo en los informes de la banca de inversión y analistas independientes. También con los contactos que he hecho. Por ejemplo, he escrito un correo hoy a Sam Stovall, el responsable de CFRA, que ha venido muchas veces al canal y que recientemente ha cambiado su precio objetivo, y le preguntaba por el dato de inflación. Me decía, mensual, nosotros estamos en esto, en 0,35%. Y esto nos lleva a la tasa a más cerca del 3,4 que del 3,5 por redondeo. Esto sería alcista para la bolsa. Y en términos de subyacente, estaríamos más cercanos al 3,5, 3,6, 3,5. Esto sería positivo. Este es el escenario central que se baraja ahora mismo desde Wall Street. Este es el escenario central. Si tenemos 0,3, respiramos tranquilos. Este mes, porque un 0,3 progresivo durante los próximos meses nos lleva al 3,9% de inflación de aquí a diciembre. Riesgo. Y volvemos a o nos movemos o nos mueven, porque ellos no van a velar por nosotros, ellos nos van a querer más pobres. Y como no hagamos algo ahí con nuestras inversiones, así vamos a seguir. Entonces, este es el contexto. Y esto lo decide todo por lo que os estoy diciendo. Fijaos cómo en términos mensuales marca el camino absolutamente. Como tengamos un 0,3, camino despejado, semana positiva. Luego vamos a ir a más datos macro, semanales. Pero de momento esta es la base. Esta es la base. Un 0,45 nos lleva abajo. Un 0,35, una décima, ¿eh? Fijaos lo que importa una décima. Un 0,35, tranquilidad. Un 0,45, catapum. Es clave, es fundamental. Y por eso vamos a estar comentándolo aquí en directo en directo no lo vamos a comentar, pero vamos a hacer programa especial con respecto a la inflación y va a estar conmigo Robert Sanz, gestor de inversiones de Creant, Creditando Ra, la gestora, que ha venido muchas veces al canal, y vamos a desnudar al completo el dato de inflación y la situación macro con él. Este próximo miércoles
a las 6 de la tarde, no os lo podéis perder. Es el día vital de los mercados, tenéis que estar todos aquí en directo, porque se decide en las próximas semanas. Y la Fed está mirando con atención a todo esto. La Fed está mirando con muchísima atención todo esto. Y de hecho, y ya pasamos a la segunda clave, que no nos lo dejamos, la segunda clave tiene relación directa con lo que os estaba... Si lo abro esto. La segunda clave tiene relación directa con esto que comento, que es con la parte de la Fed. Powell va a mirar muy de cerca el dato de inflación. Segunda clave, el rey está de vuelta. No, esa es la tercera clave, sino que segunda clave, Powell no tiene oposición. Cada vez la Reserva Federal tiene menos oposición dentro del FOMC. Y los discursos de Powell siempre llaman la atención. Y esta semana también habla Jerome Powell. Por consiguiente, será muy interesante ver qué discurso dice, porque puede dar pistas en torno a cómo ve el tema de la inflación y de cara a futuros recortes de tipos de interés. ¿Por qué digo que Powell no tiene oposición? Observad este gráfico que publicaba la Reserva Federal de San Luis y que se hacía eco de Wall Street Journal y comentaba: casi no hay votos discrepantes en la Reserva Federal, casi no existen. Fijaos los votos en contra desde la era Volcker a los votos en contra de Powell. Los votos en contra son los azules oscuros, ¿eh? Casi no tiene oposición. Casi no tiene oposición. Por cierto, Gisela, muchas gracias por pasarte y saludar, y muchas gracias a todos los que estáis comentando aquí acerca de Trade Republic favorablemente, que estáis contentos con la plataforma. Yo también lo estoy, ¿eh? Lo tengo que decir. Bastante contento con que me den un 4% anualizado y que además los pagos te lo hacen mes a mes. Muchas gracias por eso, porque yo también estoy en esa misma sintonía. Ligando con esto, lo que os digo, si nadie llevara la contraria a Powell o al presidente de turno, os comentaba aquí en mi cuenta de X, no es de extrañar que se cometan errores de política monetaria tan graves como lo que ocurrió después de la pandemia, la famosa inflación transitoria. Claro, si Powell no tiene oposición, al final su discurso o el discurso unánime es el que se impone. Y ahora el discurso unánime era: la inflación es un bache en el camino. Después se retractó de ese discurso hace unas semanas, diciendo: no, sí, la inflación la vigilamos de cerca, pero el mercado laboral también, como haya destrucción de empleo, entonces sí que podemos hacer recortes de tipos de interés. Y las retóricas y narrativas de los mercados pasan de no haber recortes de tipos de interés a de repente descontar que hay dos recortes, cambia muchísimo. Y todo depende casi de un señor, cada vez más. No es que dependa de un señor, esto es una comparación y una exageración, pero que cada vez hay menos debate. Mirad los votos en contra. Cada vez hay menos debate en la Fed. Hay menos pluralidad. ¿Qué pasa? No, señal de unanimidad. Pero si es señal de unanimidad para mostrar contradicciones, es peor en realidad. Alan Greenspan tenía más votos de oposición y no pasaba nada. Y no ocurría nada. Y todo funcionaba. Y funcionaba perfectamente la Reserva Federal. De hecho, en términos de popularidad, Greenspan sigue siendo el presidente de la Fed más laureado en ese sentido, que goza de una mayor popularidad. Entonces, es importante ver estas tendencias y cómo, ojo, que la rigidez lo es todo, ¿eh? La rigidez lo es todo en el contexto moderno. Claro, el papel que tiene Estados Unidos no es el que tiene Europa. En Europa sí que ha habido una reducción de la masa monetaria por debajo de la tendencia. En Estados Unidos ha llegado a la línea de la tendencia y ahí se ha parado. Y a partir de aquí ha dicho Powell: QT, pasamos de 60.000, ¿vale?, de reducción del balance, a reducir 25.000, cuando se esperaban 30.000. ¿Y esto cómo se entiende? Positivamente por el mercado, como va a haber más liquidez a futuro. Entonces Powell parece que, aunque diga que la inflación la siguen vigilando, no le está preocupando tanto todavía. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y lo que se hace es: dejemos al tesoro, ni nos sentamos casi, sí que hablamos y tal, ya dijimos que volvieron a la mesa de debate en su momento y que estaban hablando, pero en la práctica no sirve de nada. En la práctica no está sirviendo de nada. Seguimos con emisiones masivas de deuda, seguimos con ahora reducción del QT. Pues esto afecta al mercado y esto afecta, que es lo que os iba a decir, positivamente. Y si nos centramos en la estacionalidad en años electorales, a partir de la segunda parte de mayo es muy alcista para la bolsa. Muy alcista, no alcista, a secas, muy alcista, de aquí a final de año, con ese contexto de fondo. Y esto nos va a servir para hilar con la tercera clave, ¿no? Para ver el recorrido de los mercados. Antes sí que os quería mostrar la parte más negativa, que es, según la Fed, de
San Francisco, el ahorro pandémico ahora sí se ha ido. Lo que pasa es que esto nos lo han mostrado tantos estudios que yo, francamente, lo pongo en cuarentena. Porque yo he utilizado muchos estudios de estos del ahorro pandémico, se va a acabar, ya se ha acabado, le quedan 3 meses, le quedan 4. Y son estudios que, francamente, no han dado en el clavo. Hay que reconocerlo, ¿no? Son estudios que nos hemos hecho eco porque eran serios y lo hacen entidades serias, pero luego, en términos analíticos, pues no han dado con el timing adecuado. No han dado con el timing adecuado. Eso no quiere decir que no sirvan, sino que no han dado. Pero la Reserva Federal de San Francisco ahora dice que ya está, que el exceso de ahorro pandémico se acabó y que ahora pues la situación viene diferente. Moraleja de todo esto, ¿qué ocurre con los tipos de interés, con esta liquidez que no le quedan a los ahorradores vía exceso de ahorro pandémico, que sí que tiran con el crédito, que lo veremos en la quinta clave, pero que puede haber más liquidez a través de esa relajación de la política monetaria de la Fed? 1, o bien recortes de tipos de interés. 2, o con esa reducción del QT, más tranquilidad. Pues ¿qué pasa? Tipos de interés. Reserva Federal. Próxima reunión de junio. 91,1% de posibilidades de que los tipos se queden como están. De que no haya recortes de tipos de interés. Para la reunión de julio, aquí es donde se juega el partido. Ahora mismo hay probabilidades del 72,1% de que los tipos se queden igual en julio, de que no haya recortes de tipos de interés. Vamos a septiembre y en septiembre, entonces sí, aquí ya se descuenta el primer recorte de tipos. Y ahora mismo el mercado, por no ahondar en este análisis, descontaría 2 recortes de tipos de interés, lo cual alivia la situación y con esas expectativas el mercado está diciendo, 1, liquidez, que va a venir, el crédito sigue estando en modo fluido y si el crédito está en modo fluido, la liquidez por parte del Tesoro sigue, el QT va a dotar de liquidez indirecta, el mercado en principio tira. El mercado en principio tira. Y fijaos si tira el mercado, y fijaos si hay relajación y hay buenismo por parte de todo el mundo, a un buenismo que yo me subo como inversor particular y os lo dije que amplié de nuevo mi posición en SP500, pero ¿cómo no lo voy a ampliar viendo este contexto que os estoy analizando? ¿Cómo no lo voy a hacer? SP500 está al pelo de una gamba ya de los máximos históricos. Hoy plano, pero al pelo de una gamba de los máximos históricos. Tercera clave, el rey está de vuelta. Y el rey no está de vuelta por el SP500. Hay un tema anecdótico que nos ejemplifica cómo efectivamente se está descontando este mayor volumen de liquidez. ¿Y cuál es ese ejemplo que hemos conocido en el día de hoy? Que luego lo vamos a comentar, vamos a aglutinarlo todo de golpe. GameStop. GameStop, cuando he hecho esta captura de pantalla, al principio de la apertura subía un 48,63%, pero ha llegado a subir más de un 100%. Por eso había un seguidor por aquí que me decía, compra GameStop, ¿no? Vamos a verlo en tiempo real directamente para el análisis adecuado de GameStop, ¿no? De qué hemos tenido en esta explosión alcista. Ahora mismo GameStop subiendo un 61,68%. Ha llegado a subir hasta casi los $40 por acción. ¿Qué ha motivado esta subida de GameStop? ¿Qué tiene que ver? ¿La liquidez tiene que ver? Y yo os respondo, la liquidez tiene que ver. La anécdota es, o la chispa que ha activado el movimiento, se llama el rey está de vuelta. Que esto presiona a los mercados de cara al punto de vista positivo. Y el rey está de vuelta, volviendo por aquí, es este segundo tuit que os lanzaba. Roaring Kitty, que es uno de los precursores del movimiento Wall Street Bets en enero del 2021, no, sino anteriormente, en la pandemia, a través de su canal y a través del foro de Reddit y del subhilo Wall Street Bets, fue uno de los impulsores y defensores de GameStop en ese momento del furor meme, en el que ya no solo tiró GameStop, sino otras muchas acciones acciones relacionadas con este movimiento. Muchos inversores minoristas se metieron ahí y aprovecharon esa tendencia. Roaring Kitty llevaba sin tuitear 3 años. 3 años llevaba sin tuitear. ¿Qué ha ocurrido? Hoy ha lanzado ese tuit. Que curiosamente, este tuit también lo lanzó en su momento la propia GameStop y defensores de la compañía de GameStop. Lo que pasa es que de color azul era la silla, era la única diferencia. Y muchos os preguntaréis, ¿esto es clara manipulación del mercado? Claro, Roaring Kitty no es tonto, hablando en plata, y ya ha dado algunos likes previamente de que iba a estar de vuelta, de oye, vas a volver, no sé qué, les ha dado like, ha interactuado para mostrar que él va a volver.
y que su tuit no tiene nada que ver con querer intervenir en el mercado, aunque blanco y en botella, también os digo. Esto lo hago yo, servidor, comunicador, que además colabora con muchos medios de comunicación a nivel internacional, y mañana voy así, ¿eh? Pero bueno, Roaring Kitty, de momento parece que la cosa está calmada, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, ha sido tuitear esto Roaring Kitty y el precio llegará a dispararse más de un 100%. Y diréis, no, es que esto tiene que ver solo con Roaring Kitty. No. Es que para que se compren esas acciones, tiene que haber liquidez por parte de los inversores minoristas y también institucionales que han especulado con ese movimiento. Y tiene que haber perspectivas de liquidez a futuro. Y si hay más inflación, es a costa de que, como se observó en el último GDP Now de la Fed de Atlanta, que prevé el PIB de cara al próximo trimestre, se observó un 4,3% de crecimiento. Claro, si hay crecimiento, lo que se sacrifica es la inflación a futuro, que lo hemos visto en las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan recientes de la semana pasada, del viernes. Y si hay más inflación, vale, hay más crecimiento, pero hay más liquidez o proyección de liquidez a futuro, pese a tipos más altos por más tiempo, y te sube el precio tanto. Pero vamos a ver, en escenarios en los que no hay liquidez y el inversor minorista está tieso, la acción no sube un 100 y pico por ciento en un día. O es difícil que lo haga. Vale que habrá entrado muchas manos fuertes y mucho dinero. Pero lo que evidencia es que hay excesos en los mercados. ¿Hay que aprovecharse de estos excesos? Pues a lo mejor tácticamente. Claro. Antes alguien me decía, oye, toma posiciones en GameStop. Digo, oye, si quieres lo hacemos de risas. Pero yo no invierto en GameStop por fundamentales a día de hoy, porque no me parece serio esto. O sea, puedes tomarte la inversión en GameStop como el que va al casino y si le sale bien, bien, y si no, pues tal. Yo he ido muchas veces al casino y me lo tomo como un juego. Entonces yo si invirtiese en GameStop, me lo tomaría como un juego, a pitorreo, con dinero que no me hace ni falta, y digo, bueno, pues si saco 1.000 euros, pues eso que me he llevado. Pero no voy a invertir 10.000 euros, 20.000 euros, 40.000 euros en GameStop, ni de coña, porque es un movimiento puramente especulativo y de excesos, a mi modo de ver. AMC también subía un 20 y tantos por ciento. Reddit subía un 10% o algo más. Es decir, que el meme, o sea, ha sido tuitear esto y de repente todo lo meme para arriba. ¿Qué base fundamental hay aquí todo esto si no es que hay dinero por ahí pululando, que se ha perdido el miedo y que una vez activamos el modo FOMO? De nuevo, los modos FOMOs hay que aprovecharlos. Sí, pero con cabeza, lo que os digo. Tácticamente, muy tácticamente. El que quiera. En términos fundamentales, decir, oye, voy a meter todos mis ahorros aquí, o sea, chico, estás perdido. Ni de coña. Pero lo de GameStop, que el rey esté de vuelta, que Roaring Kitty haya vuelto, es una analogía perfecta de lo que se está observando en el mercado a día de hoy, que es que hay parte que tiene exceso. ¿Estamos en los niveles del 2021? No lo creo, todavía no lo creo. Pero sí que os quiero mostrar unos datos que evidencian el momento en el que nos encontramos y cómo el inversor minorista sigue fuerte. Esto que veis aquí en pantalla son los flujos de capitales en Charles Schwab, que es uno de los brokers minoristas que más se utilizan en Estados Unidos. Como podéis observar, en lo que va de 2024, la tendencia es claramente al alza. Es decir, los flujos de los minoristas están fuertes. ¿Están a niveles del 2021? Queda camino. Pero la tendencia es esa, ¿eh? Se ve claramente en este gráfico, ¿no? Nada que ver con 2020, nada que ver con 2022 y parte del 2023 donde teníamos estas tendencias. El inversor minorista está de vuelta. Igual que Roaring Kitty está de vuelta. Roaring Kitty lo ha sabido leer y ha dicho, el minorista está de vuelta. La liquidez está de vuelta. Hay liquidez. Y si hay liquidez, vamos a aprovechar. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Yo creo que es blanco y en botella todo esto. Claro, y una vez más, y ligado con la bolsa, hoy me estoy extendiendo en los análisis, pero yo creo que merece la pena decirme si es lo contrario, tanto aquí como los que lo veáis desde YouTube. Si os parece todos estos apuntes interesantes, dejádmelo en comentarios, dejadme vuestro like si os gusta, también el contenido del vídeo en diferido si lo veis, y suscribiros al canal si os gusta el contenido, insisto, yo no obligo a nadie, pero oye, si os gusta, también me gusta ver que hay suscriptores nuevos por este tipo de vídeos, así que dejádmelo en comentario de, oye, Héctor, me he suscrito justo, te acabo de ver en este vídeo y me he suscrito porque es que me ha parecido muy interesante lo que has analizado, lo que has contado, las claves, me ha gustado el vídeo. Vuestro feedback para mí me alimenta a seguir adelante, así que yo os lo comento. Y os estoy leyendo por el chat aquí en directo, en Twitch, que lo sepáis. Luego, al final del análisis, os leo con más detenimiento. Pero dicho esto, uno de los argumentos que se utilizan mucho en bolsa, en términos favorables también,
Perdón, antes de esto, claro, lo que os decía de la situación. Me ha parecido muy llamativo este comentario de Lawrence McDonald, que es un analista que sigo en X de Estados Unidos, y que se hace eco de esto que he comentado, del furor que se ha producido hoy por GameStop y otra vez las acciones meme. Y le echa la culpa a la Reserva Federal. Le echa la culpa a la Reserva Federal. Dice, una orgía de especuladores justo en la cara de Powell. A speculation orgy right in Powell's face. Quizá la Reserva Federal realmente necesita subir los tipos, se cuestiona. ¿Cómo ayudaría el aumento de tipos al resolver esto? ¿Qué tal vender 5 toneladas de aluminio, ¿no? de láminas de aluminio? La Reserva Federal podría haberse detenido en el 4% y haberse centrado en el balance. Y justo lo reduce ahora. ¿Veis lo que digo? ¿Veis cómo va el hilo de lo que está comentando este analista? La Reserva Federal podría haberse detenido en el 4% y haber centrado los esfuerzos en el balance. Salir de los MBS y dejar que ese mercado se normalice, tanto como pueda con el control gubernamental de las agencias de calificación crediticia. Claro, pero no se ha centrado en el balance. Al igual que el Banco Central Europeo se ha centrado más en la parte de la masa monetaria, la Fed no. Y esto genera excesos. Genera posibilidades de rallies alcistas en la bolsa y también de que el minorista, mirad las transacciones que se hacen en Charles Schwab, que lo hemos visto antes. De verdad, mirad las transacciones. Blanco y en botella. Si ves blanco y en botella, leche. Es que no hay otra. Y entonces esto es lo que decía con respecto a Games. Y me parece una reflexión que va al hilo de lo que yo pienso también, ¿eh? De lo que yo pienso. Lo que os decía, al hilo de todo esto. Claro, mucha gente dice, no, sell in May and go away. ¿Qué nos demuestra a lo largo de la historia? Pues que depende de dónde estemos midiendo. Si midimos mantener el mercado, estar siempre invertidos desde los años 70, desde el 73 hasta el 2023, hasta el año pasado, lo que observamos es que a largo plazo, vender en abril, sell in May and go away, ¿no? Sell in end of April, ¿no? En este caso, con bonos, lo que observamos es el comportamiento más alcista de todos. Pero comprar y mantener a lo largo de la historia casi tiene esa misma estrategia. Lo que pasa es que hay momentos históricos en los que sell in May and go away funciona mucho mejor, como por ejemplo desde el año 99 al 2007 ha funcionado mejor. Desde el 2009 al 2019, 10 años, ha funcionado mejor esa estrategia. Así que, bueno, me parece un estudio muy curioso y me parece pues que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista del análisis. ¿En qué contexto vamos a estar ahora? No se sabe. A largo plazo se demuestra que desde el año 73, si mantenemos en el tiempo, la rentabilidad es similar, con intereses y en términos reales. Pero ha habido muchas décadas en los que hacer market timing ha funcionado. Esto os lo digo porque el próximo jueves sí que os quiero incidir un poco en este tipo de estrategias. Y las vamos a comentar aquí en directo. De estrategias de comprar y mantener, estrategias de hacer market timing, que puede ser interesante. Y lo vamos a ver por aquí en el canal el próximo jueves a las 5 de la tarde, este análisis en solitario que os haré, que yo creo que merece la pena. Por cierto, Beiro, que he visto que te has suscrito al canal, querido amigo Beiro, muchísimas gracias por ese apoyo, por esa suscripción, y que dices que te gustan mis análisis, que has aprendido de economía, que hace meses no tenías ni idea. Lástima que por mi trabajo lo tenga que ver en diferido. Pues muchísimas gracias por este apoyo, y aunque sea en diferido, siempre se te agradece que estés por aquí. Muchísimas gracias, por esto. Muchas gracias, de verdad. Beiro, dices que eres mujer, querida amiga. He dicho querido amigo, querida amiga. Muchísimas gracias por tu apoyo, querida amiga. Bueno, hasta aquí la clave número 3. Esto que comentábamos, que el rey está de vuelta y que evidencia el momento alcista de los mercados y por qué también respalda mi tesis de estar dentro estar dentro del mercado. Vamos a la clave 4 muy rápidamente, que es el resto de la agenda macroeconómica que tenemos esta semana. Si bien hemos dicho que el miércoles es el día fundamental porque se publica el dato de inflación de Estados Unidos, también se publica ese mismo día, si bien hemos dicho que este día es importante, el martes también tiene una importancia extrema. Y lo vamos a comentar mañana por aquí en directo también, todo lo que tengamos el próximo martes. El martes, además de conocer el dato del IPC de Alemania y de España, ojo, porque a partir de mañana viene toque de corneta, ¿no? Toque de zafarrancho de combate, ¿no? Viene a partir de mañana martes. Lo vamos a tener ya por aquí. También tenemos el índice CEU de la confianza inversora de Alemania y de la confianza de la Unión Europea. Confianza inversora.
Pero sobre todo, muy importante, lo hemos dicho antes, especial, vital importancia, el IPP en Estados Unidos. El IPP, que es el índice de precios al productor, cuyo peso importa en el cálculo del PCE, que el PCE es el medidor preferido de la Fed para ver la evolución de la inflación. Es lo que siguen ellos, es el indicador preferido, no es el IPC, sino el PCE. Y dentro del PCE, el IPP importa mucho. ¿Y qué se espera? Que el subyacente se quede en el 0,2% frente al 0,2% anterior y que el anual pase del 2,1% al 2,2%. Y el subyacente en el 2,4% anual. Esto es lo que se espera. Cualquier sorpresa positiva o negativa, obviamente, repercute positiva o negativamente al mercado. Al mercado, una inflación creciente no le va a gustar, pese a que haya preponderancia de liquidez, como hemos comentado anteriormente. Pero si esa preponderancia de liquidez va más o menos aguantándose en los niveles que estima el mercado tirará para arriba. Pero si hay sorpresas muy positivas, esto se tumba. O sea, el argumento anterior no nos sirve. Creo que se entiende. Pero bueno, el IPC, dice Silucac, es el índice de precios al consumidor, ¿vale? Es un indicador que muestra, o es uno de los indicadores que evidencia el comportamiento de la inflación, ¿vale? El IPC, el índice de precios al consumidor, es una cesta de productos en los que se encuentra la vivienda, la energía, los bienes, tal, y todo eso hace una cesta y es como el medidor, uno de los medidores para observar la evolución de la inflación, ¿de acuerdo? El Rojero dice, tanto el ISM de servicios como manufacturera al alza podrían haber anticipado el IPP. Ahí está la clave, Igual hay sorpresa el IPP y en línea el IPC. Ese es uno de los escenarios con los que trabajo, ¿eh? En línea el IPC, pero el IPP a lo mejor sorprendiendo un poquito. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? El IPP puede afectar muchísimo a las estimaciones sobre el PCE. Pero bueno, esto mañana martes, y lo vamos a comentar con John Economics en directo, va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante. Y ya no solo esto, sino que esta semana también tenemos datos de ventas minoristas. Que se publican igualmente el miércoles con el dato de inflación. Antes me había hecho un lío, pero efectivamente el miércoles hay datos de ventas minoristas. Que recordemos que los datos de ventas minoristas mensuales de marzo fueron del 0,7% favorables y ahora se espera un 0,4%. Esto sigue siendo positivo. Es decir, positivo en el sentido de que el consumidor está tirando, el consumidor está yendo fuerte, ¿no? Entonces, eso es positivo para el crecimiento económico, negativo para el lado de la inflación. Entonces, las ventas minoristas van a influir mucho. El próximo jueves tenemos, importante también, o seguir bastante de cerca, las renovaciones de los subsidios por desempleo, las peticiones iniciales de desempleo y el promedio de 4 semanas. Es decir, el paro semanal de Estados Unidos. Ver la tendencia del mercado laboral otra vez más nos da esa pista. Y yo creo que es interesante ver todo ello. Igual que los permisos de construcción para ver el estatus real del momento del mercado laboral. Todo esto afecta bastante. Todo esto influye en el comportamiento, en el dinamismo económico. Por cierto, diga que le debo muchas gracias por esa suscripción que hoy os estáis suscribiendo al canal. Muchísimos lo estáis apoyando, ¿eh? Y yo me alegro de ver que estáis de vuelta esta semana, ¿no? La semana pasada hubo un poquito de vacaciones para todos, ¿no? Entonces me alegra mucho que estéis de vuelta. De verdad, ¿eh? Me alegra muchísimo que estéis de vuelta y que lo apoyéis y que me ayudéis en este camino. Y bueno, tenemos muchas declaraciones, entre otras de Powell. Tenemos declaraciones también de Powell, pero también tenemos de Mester de la Fed, de Bostic de la Fed. Sobre todo, las declaraciones posteriores a la publicación del dato de inflación me parecen relevantes. Por ejemplo, las que tenemos el viernes, que además del IPC de la zona euro, también hay que vigilarlo esta semana, el IPC de la zona euro. Además de todo esto, vemos por aquí comparecencia de Waller de la Fed. En fin, todas las declaraciones de todos los miembros de los bancos centrales van a servir de guía y de ayuda para anticiparse a qué movimientos o cuál es el sentimiento dentro del FOMC, ¿no? Básicamente, el sentimiento dentro del FOMC. José AG dices, hemos vuelto como Roaring Kitty. Aquí bienvenido eres, José. Ya te dije el otro día que me escribiste por privado que te echaba de menos y de verdad es así, ¿eh? Yo no regalo los oídos, ¿eh? Yo si lo digo es por algo. Así que muchas gracias. Y Guillo CCF, muchísimas gracias por esa suscripción y espero, insisto, si hay tanta suscripción, yo me lo voy a tomar como que os está gustando el programa y el análisis. Y de verdad que me alegra. Esto me ayuda a tirar para adelante. Que no todo es hate. Ya sé que no todo es hate, así que muchísimas gracias. De hecho, todo lo contrario, todo es cariño, suele ser casi todo cariño, pero bueno.
Y hasta aquí la cuarta clave, ¿no? Esta agenda macro, también echarle un ojo a las publicaciones de resultados empresariales, que presentan algunas de consumo discrecional que tenemos que echar un ojo, y esto dentro de la agenda macroeconómica como cuarta clave, agenda macroeconómica con ese foco en el IPP del martes, además del dato de inflación que lo hemos contado por separado en la primera clave. ¿De acuerdo? Y vamos a la quinta y última clave, que la quinta y última clave es la situación del crédito, la situación del crédito al consumo. Claro, ¿cómo se encuentra actualmente el crédito al consumo? En términos generales. Porque en muchas ocasiones hemos dicho, cuidado que el crédito revolving está en máximos, claro. Pero, y es cierto, el crédito revolving está en niveles máximos por tipos de interés, pero según RENMAC, el consumo de crédito revolving aún no es preocupante en términos de cantidad. El problema es que este dinero basura, como os comentaba en mi cuenta de X, que os invito a que me sigáis, bueno, más que en X, seguidme en Discord, o sea, en mi comunidad de Discord, porque en mi comunidad de Discord comparto este tipo de información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Estamos en contacto directo y estrecho y es gratuita. Os pasa Chris por el chat el enlace a Discord para que os unáis, y pues en YouTube también lo tenéis. En el comentario fijado ahí que tenéis redes de Héctor, tal, no sé qué, pues ahí tenéis Discord. Y también en la descripción del vídeo, tenéis mi comunidad de Discord. Es gratuita. Yo creo que merece la pena todo lo que compartimos por ahí, tanto yo como otros usuarios. Pero volviendo al hilo de todo esto, decía, el problema de hecho es que este dinero basura está siendo utilizado por las clases más bajas, y esto es lo que genera determinada presión. Por tanto, el crédito en términos de volumen, el revolving, no está en unos niveles de 2008, sí la tendencia es alcista, todavía por debajo de los niveles prepandemia, pero el problema son las clases más bajas, y son las que están tirando más de este tipo de crédito, las que antes impagarán y las que ya están impagando de forma importante. Siguiendo con el crédito, lo que sí es una red flag para mí, y que es un aviso a navegantes, y me parece en cierto sentido, o lo veo ciertamente con algo de grado de preocupación, es este gráfico que publicaba Michael Hartnett en su último informe del pasado viernes, el estratega jefe de Bank of America, ¿no? Que Michael Hartnett, pues todos los análisis que hace me parece que son por lo pronto para mirarlos. Se puede estar más o menos de acuerdo, decir, oye, yo creo que no ha tenido en cuenta esto y tal, pero el trabajo que hace para mí es exquisito, en el sentido de que analiza un montón de componentes. Y en este último texto, en este último informe que hace semanal, uno de los gráficos que me llamó mucho la atención es este de que las condiciones de crédito de los pequeños negocios y el empleo empiezan a mostrar síntomas contrapuestos. Es decir, por un lado tenemos debilidad en los pequeños negocios, entendiéndose como menor posibilidad de acceder a préstamos. Línea azul. Mirad cómo suele ir de la mano, la línea azul clarita y la línea azul oscura. ¿Qué observamos ahora? Uno es las solicitudes iniciales de desempleo, línea azul clarita, solicitudes iniciales de desempleo, de la mano de capacidad de pedir dinero prestado, de pedir crédito. Generalmente no hay este diferencial. Ahora que estamos viendo solicitudes iniciales de desempleo en rango estable, en torno a las 200, 230, 240, pero la situación de crédito de los pequeños negocios lo que nos indica es que si esto sigue patrones históricos, las solicitudes iniciales de desempleo a futuro se pueden situar en torno a los 400.000. Que esto nos lleva a una tasa de paro de cerca del 5%, como un cohete, si tiene esa espiral. Entonces, ojo con la parte del crédito. El mercado del crédito, los apuntes que nos está dando, es simplemente curioso. Esto puede no producirse. Podemos estar ante una excepcionalidad histórica. Observad cómo en pandemia, por ejemplo, mirad el spread que había, solicitudes de crédito, capacidad de crédito bestiales, pero solicitudes iniciales de desempleo deprimidas. Con lo cual, siempre hay excepcionalidades. O puede haber. El problema es que este spread en tiempo normativo nunca se ha producido salvo ahora. ¿Qué podemos esperar? Que en algún momento pueda hacer esa tendencia, marcar esa tendencia. Veremos la profundidad, pero nos está marcando niveles a futuro de 400.000 subsidios por desempleo solicitados en términos semanales. Y esto como quinta clave me parece muy importante, seguir echándole un ojo al mercado del crédito. Mucha atención, no solo al crédito revolving, que ya decimos que en términos generales es para echarle un ojo, pero no está en niveles preocupantes por el conjunto, el volumen de dinero que hay dedicado al crédito revolving, sí por a quienes se están afectando,
pero sí preocupante la situación del flujo del crédito en pequeñas compañías y el acceso al crédito que tienen, que está muy restringido y que esto va de la mano generalmente de destrucción de puestos de trabajo a futuro, que todavía no se está observando. La verdad es que todavía no se está observando. ¿Cuándo va a llegar? Pues ya, ¿quién lo sabe? Nadie, nadie. Yo siempre digo de broma, me he dejado la bola de cristal en el trastero y me da mucha pereza cogerla. Y es que es verdad, es que me he dejado la bola de cristal en el trastero y me da auténtica pereza ir a por ella. La bola de cristal nadie la tiene y quien te asegure al 100% las cosas te está metiendo el timo de la estampita. Entonces, hay que barajar. La economía, yo siempre lo digo, hay que barajar escenarios. Y este es uno de los escenarios que tenemos que comentar. Y dentro de esta quinta clave. Y voy a hacer un anexo, que no es esta clave, pero sí que quiero hacer un reconocimiento, que en su momento lo comentamos como clave, o sí que lo dijimos en su momento, le hicimos una mención especial fuera de programa, pero esto quiero que entre dentro del programa porque hay mucha gente que nos ve en YouTube y me quiero dedicar a ellos también. Y quiero hacer una mención especial a Jimmy Simons, grandísimo inversor, y quiero hacerle un reconocimiento en este programa. Jimmy Simons era un matemático espectacular y llevó la inversión a otro nivel, y sus tesis de inversión se terminaron reflejando con el paso de los años. Jimmy Simons nos dejó este fin de semana después de muchos años de éxito en los mercados. Y yo creo que no hay mejor reconocimiento que el gráfico que estáis viendo en pantalla. No hay mejor reconocimiento para un inversor para decir qué hice yo con respecto al resto. ¿Qué hizo Jimmy Simons? Desde sus modelos, sus análisis cuantitativos, mostró un mayor éxito que la media del mercado, que el S&P 500. Medallion Fund, que lo tenéis ahí, tuvo una rentabilidad media del 66% durante 30 años y con cientos de miles de activos bajo gestión. Espectacular. La línea azul oscura, es el S&P 500. La línea negra es Jimmy Simons. Cuando te digan que la gestión pasiva es lo único válido, recuérdales que hubo un tal Jimmy Simons, que hubo un tal Charlie Munger que se cargaron esa teoría. Todo depende del inversor al que te estés dirigiendo o al que estés haciendo referencia y al índice que siga. Pero siempre hay los elegidos. Siempre tenemos leyendas de las que tenemos que aprender. Y yo aprenderé mucho y he aprendido mucho. Aprenderé porque sus escritos siguen, su legado sigue. Aprenderé mucho de Jimmy Simons y seguiré aprendiendo de gente e inversores que descansen en paz. Y bueno, este es mi homenaje a Jimmy Simons. No sé si estaréis o no de acuerdo, espero que sí. Yo creo que inversores como estos siempre hay que tenerlos en cuenta. Mirad la espectacular rentabilidad. Espero que os haya gustado por aquí en directo. Si lo veis en diferido, insisto, tanto aquí en Twitch como en YouTube, pues agradecido estoy de que me dejéis vuestro feedback, vuestros comentarios, vuestras argumentaciones, vuestro like si os ha gustado el contenido y, por supuesto, que os suscribáis al canal, como ha hecho aquí muchísima gente en directo, que yo estaré estaré súper agradecido. Súper agradecido. Bueno, muchísimas gracias, gente. Gracias a todos. Dadme un segundito que cambio por aquí, pero os agradezco todo porque siempre sois geniales. A ver. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Decía Selesar por aquí, son inversores únicos, pero la inversión pasiva es muy buena. La inversión pasiva yo mismo la utilizo. Lo que quiero decir es que hay argumentos que te dicen, solo vale la inversión pasiva. Yo digo que es complementaria una de la otra. Que puedes tener parte de tu cartera en inversión pasiva y que también hay gestores que son muy buenos y que baten al mercado de manera consistente. Y yo sinceramente creo en esto. Y yo creo que nos hacemos un flaco favor siendo tan rígidos, ¿no? O sea, no lo digo por ti, no lo estoy diciendo por ti. Digo que hay gente que es muy rígida. O sea, para nada te lo digo por ti, porque no me parece que sea rígido. Pero creo que hay gente que es muy rígida y que a esta gente que es extremadamente rígida le diría, mírate el portfolio de Berkshire Hathaway desde las últimas décadas. Mírate el portfolio de Jimmy Simons, de Ray Dalio, de muchos grandes inversores. Así que simplemente esto, ¿no? Yo creo que todo es complementario y la gestión pasiva es fantástica, ¿no? Y de hecho se está comiendo parte de la tostada porque hay gestores que no lo hacen bien. Si esto, una cosa no quiere decir la otra, pero hay que premiar a quien lo hace bien, ¿no? Y yo creo que es muy importante premiar a quien lo hace bien. En fin, estimados amigos y amigas, os mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por vuestro feedback, que estoy leyendo que os ha gustado mucho. Habéis dejado por aquí, no sé si habéis dejado alguna pregunta que no quiero dejar sin contestar. Decías José Manuel Rorro, dices, tema pisos, no os preocupéis que yo quiero vender el mío en septiembre y bajarán porque tengo el gafe
Bueno, buen comentario, buen comentario por aquí. Estoy subiendo más arriba porque no quería perder el hilo de lo que estaba diciendo. Decías Juan P, dices, buenas tardes a todos. ¿No creéis que si entra el minorista sería el momento en que los grandes distribuyen sus tenencias? Depende. Pueden ampliar. Si ven recorrido, lo van a ampliar. Esto ha pasado siempre. Veremos. La estacionalidad es favorable en años electorales y hay más factores, ¿no? Pero bueno. Yo de momento me reposicioné, estoy esperando a conquista de nuevos máximos históricos y veremos. Si los hay, ¿eh? A lo mejor hay doble techo, ¿eh? A lo mejor hay doble techo, pero bueno, hay que decirlo. Pero bueno, esa es mi sensación. Bueno, gente, si queréis otras preguntas las abordamos en futuros directos, que si no me voy a extender muchísimo más. José, muchas gracias por esa apreciación. Eres muy grande. Carmen Dols, muchísimas gracias a ti por tu mensaje. Aleix también, gracias por tu comentario. Beiro también, gracias Héctor y al equipo por compartir tus análisis. Muchas gracias a ti, querida amiga. Bueno, muchas gracias a todos. Os mando un abrazo muy fuerte y mañana nos vemos a las 6 de la tarde hora española, aquí en directo, con John Economist, al que le mando un abrazo gigante, que es un crack. Un abrazo a todos y mañana estamos aquí al pie del cañón, 6 de la tarde hora española. Chao, hasta mañana, cuidaos mucho,